Bueno, muchas gracias, son ustedes muy amables. No sé si merezco esos aplausos. Gracias, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 13 de febrero. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, por el aire libre de Mega TV. Hoy en Lima se ha casado mi hermano Miguel. Ha tenido el buen gusto de no invitarme. Le mando un abrazo. Hoy ha venido muchísima gente aquí al estudio y entre toda ella, gente siempre desbordada de afecto y entusiasmo, quiero saludar la presencia de un muy querido primo mío, Pablo Letts Payet, muy bien acompañado de Wendy y de Katiuska. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. También quiero saludar, ustedes saben que esto es parte ya de la tradición del programa, a la señora salvadoreña María Marta Regalado, que se enojó conmigo la otra noche porque dije que no me oponía biliosamente al nuevo presidente electo, al que no conozco, es un muchacho de 37 años. Prefiero esperar a ver cómo lo hace antes de sepultarlo. Pero bueno, María Marta, no te enojes conmigo. Hoy voy a conversar con un señor colombiano que es un gran personaje, ¿no? Porque a él hace exactamente 25 años, se llama Ervin Hoyos. Lo secuestró las FARC, estuvo secuestrado por las FARC. El ejército lo liberó, murieron 5 de sus secuestradores y él ha dedicado su vida desde entonces, ya han pasado 25 largos años, a defender a las víctimas de las FARC, él una de las más conspicuas, ¿verdad? O sea que no solo defiende a las víctimas de las FARC, pero también es un periodista muy aguerrido y es un corresponsal de guerra, no se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad porque hoy han pasado algunas cosas bien importantes. Pero lo primero es rescatar la cantidad de gente que se volcó a las calles ayer, no solamente en Caracas, pero en las principales ciudades de Venezuela. Guaidó, el presidente constitucional, pidió a la gente salir a las calles. Como ustedes bien saben, salir a las calles en Venezuela a protestar contra la dictadura es arriesgar la vida. Y esto no es una exageración. Te pueden matar por permitirte ese gesto de rebeldía ciudadana, ¿no? O sea que estas imágenes son muy conmovedoras en lo que a mí concierne y al mismo tiempo muy alentadoras porque uno presiente que el cambio es inminente. Ahí te dejo, capitán. Esto es más grande, la marcha más grande de la humanidad aquí en Maracaibo. Mira cómo los puso Guaidó. Mira, está bien, Dios. Mira. Pero no, vamos a voltearnos. Mira, esta vez no tiene fin tampoco. Bueno, aquí no hay una multitud, yo mentiría si dijera tal cosa, pero es una pequeña secta o cofradía, ¿no? Y no por eso, no por ser menos numerosa, es menos vibrante, porque si yo simplemente lanzo al aire la exclamación Procas, Maduro... Me pidieron que lo hiciera. Vamos a ver si esto sale al aire, porque esto lo puede haber censurado, ¿no? Mañana me van a multar. Pero este es un programa libre, aquí no hay censura. Y se improvisa bastante. De modo que tratamos de que se parezca a la vida misma, ¿no? Y que recoja la voz de los que no tienen voz. Bueno, los venezolanos en Cúcuta están esperanzados. Guaidó, el presidente, ha dicho que no este sábado, pero el siguiente, el 23 de febrero, va a entrar la ayuda humanitaria, principalmente comida. En la primera fila, las cajas de leche en polvo para los bebés. Son miles los bebés que se están muriendo desnutridos en Venezuela. Esa comida tiene que llegar pronto a ellos, a sus bocas, ¿no? La gran pregunta es cómo va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela.
Son muy pocos, y es una obviedad, no tengo yo que decirlo, los venezolanos que defienden a Maduro. Probablemente el puñado de suicidas que todavía defiende al dictador lo hace porque recibe dineros turbios, ¿no? Y porque han amasado fortunas malavidas. Es muy improbable que un venezolano por convicción defienda a Maduro. El régimen de Maduro los ha condenado a la miseria más abyecta, ¿no? Cuando millones de personas se van de su país de origen, porque no pueden comer y porque están privadas de sus libertades, es evidente que el modelo ha fracasado. A nadie le gusta irse de su país, ¿no? Eso entraña siempre un dolor, una cuota de sufrimiento. Pero además son millones de caminantes, se van caminando y no saben a dónde, en busca de un mejor porvenir. Entonces, estos son ahora sí los venezolanos en Cúcuta que están listos para ofrecerse como voluntarios. La idea de Guaidó es convocar una vasta red de voluntarios, centenares de miles de personas que el 23 de febrero carguen la comida. Muchachos principalmente, ¿no? Habrá que ver entonces si los soldados leales a Maduro dispararán sobre ellos. Un centenar de jóvenes venezolanos realizaron una vigilia el martes. Desafiando la noche en Caracas, deprimida por una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y una profunda crisis económica, estudiantes y nuevos activistas se reunieron en una plaza para 12 horas de oración y discursos en homenaje a los muertos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Son los mártires de hoy, y recordar a los que han muerto nos hace también mirar nuestra propia historia, agradecerla y también tomar de esa misma fuerza que ellos tuvieron para defender, para luchar, para poder también nosotros seguir, ahora que estamos aquí aún en pie, seguir con esta lucha que ellos también hicieron. Bueno, yo admiro a la gente que tiene fe religiosa, diría más, la envidio, ¿no? Yo carezco de fe religiosa y creo que no alcanza la fe religiosa para derrotar a Maduro y a sus secuaces. Es decir, no basta con elevar plegarias. Me parece que será necesario usar la fuerza. Esta es una dictadura que funda su poder en el uso abusivo, inmoderado, brutal de la fuerza. La única manera de derrotarla, perdonen la franqueza, es usar una fuerza superior. Una fuerza superior que la intimide y que la doblegue. ¿Tenemos esa fuerza superior? Yo creo que sí la tenemos. La gran pregunta es si estamos dispuestos a usarla, ¿no? En nombre de la libertad. Maduro está desesperado, sabe que tiene los días contados, a menos que los militares sigan siendo leales a él, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, los militares están comprados por Maduro, no le van a dar la espalda. Maduro no tiene ya el dinero que recibía antes de las refinerías de Estados Unidos, hay un embargo petrolero de facto. Ese dinero equivalía a unos 30 millones de dólares diarios. Esa era su caja chica y con esos dólares de Estados Unidos, increíble, ¿no? Sobornaba a muchos de los generalotes corruptos. Ya no tiene esos dólares, pero tiene otros dólares que provienen del narcotráfico. Si esos militares están vendidos a Maduro, es que tienen un precio. Y si tienen un precio, digo yo, podríamos hacerles una oferta mejor, ¿no? A ver si dudan de su lealtad al dictador. Mientras no les hagamos una oferta mejor, es improbable que abandonen a Maduro y se van a aferrar a él y van a decir, nos hundiremos juntos. Pero que Maduro está desesperado, de eso no tengan dudas. Y una señal de ello es que no cesa de dar entrevistas. Y no se la piden a él la entrevista, sino que él ruega a las televisoras extranjeras que lo entrevisten para victimizarse, para presentarse, digamos, él culpa de la miseria, del caos, de la decadencia en Venezuela a los Estados Unidos. No a sus políticas estúpidas y no a la corrupción rampante del régimen que preside. Y entonces la periodista inglesa de la BBC de Londres hizo un trabajo espectacular, porque realmente lo tuvo contra las cuerdas y lo sometió a una golpiza verbal, de la cual salió bastante aturdido el dictador. En este punto la periodista lo increpaba sobre el hambre en Venezuela. Say the humanitarian aid is a show, President, but are you actually saying that the hunger is a show? Because we have seen it with our own eyes. And just a short drive from here, we have actually seen people reaching into the garbage with their hands to find food to eat. Are you honestly saying there is no hunger in Venezuela? Yo le digo que ustedes han montado un estereotipo en la BBC de Londres.
los medios estadounidenses también, de una Venezuela que no existe. Él niega que los venezolanos se mueran de hambre, pero las imágenes lo desmienten, ¿no? Lo que es más terrible es que son los bebés y los niños los que primero se mueren de hambre. De manera que es indesmentible, es irrefutable que en Venezuela no hay comida y la gente no come 3 veces al día y el salario mínimo alcanza, si acaso, para comprar 10 o 12 huevos que tienen que alcanzarte para un mes. ¿Y una familia entera puede vivir de 10 huevos en un mes? No hay manera. Y por eso la gente se va caminando a Ecuador, al Perú, a Chile y a Argentina. O sea que Maduro está de espaldas a la realidad, disociado de ella, ¿no? ¿Es tan estúpido que se cree sus propias falacias? Yo creo que sí. Él construye un relato imaginario en el cual en Venezuela la gente, por ejemplo, no pasa hambre y está razonablemente contenta, en el cual los que se van no se van, que es todo un montaje de la derecha, y entonces cuando lo confrontan con la realidad, él esgrime un argumento estúpido, le dice a la periodista inglesa: usted no conoce a la Venezuela profunda. A hyperinflation rate last year of 1,000,000%. Nowhere else in the world is experiencing hyperinflation like that. When you came to power, just before you came to power, the inflation rate here was 20%. So are you saying that the complete economic collapse here has nothing to do with you? Te vuelvo a decir, ustedes toman como referencia cualquier cosa que salga en los medios occidentales. Yo te invito a que conozcas la Venezuela profunda. Claro que tenemos problemas de una agresión económica. 1,000,000% de inflación no la aguantaría ningún país del mundo, Orla. Bueno, como ustedes saben, la inflación de Venezuela, que ha envilecido su billete a tal punto que el billete vale más por el papel que por la denominación, es una consecuencia de la cantidad de bolívares que a lo largo de 20 años de chavismo han impreso en la maquinita. Cuando uno imprime papel moneda, uno no crea riqueza, ¿verdad? Uno tiene que imprimir papel moneda de una manera proporcional al crecimiento de la economía. Esto es lo que no han hecho los chavistas. Y entonces el bolívar no vale nada. Pero de eso no tiene la culpa el mundo, ¿no? Ni los Estados Unidos. De eso tiene la culpa la dictadura chavista, que no ha sabido administrar la economía. Cuando la periodista lo confronta también sobre la escasez de medicinas, Maduro de nuevo se refugia en la nube virtual en la que habita, ¿no? Y dice que nada de eso es verdad. We did stand in a hospital not far from here and we saw ourselves that they didn't have insulin. They hadn't had insulin for 5 years. They didn't have basic medication. I mean, this is a public hospital in Caracas, not in a distant part of the country. Yo no te digo del interior o de Caracas, te digo de todo el país afectado. Entonces lo ahorcan a uno y después dicen: ¿por qué te estás ahogando? Tú no cuestionas nada de lo que es la persecución financiera, el bloqueo. El esquema mental que ustedes traen desde Occidente, desde Londres, sencillamente es para terminar de matar en el piso al que está siendo ahogado y pateado. Bueno, de nuevo, él se presenta como una víctima y no lo es, ¿no? Venezuela está sumida en la miseria más inimaginable por culpa de los chavistas. Maduro se permite cuestionar a la periodista inglesa cuando ella le recuerda que más de 50 países del mundo libre no lo reconocen como autoridad legítima en Venezuela y reconocen sí al presidente constitucional Guaidó. Maduro menosprecia el número, pero lo cierto es que son por lo menos 14 países de América y los más importantes, ¿no? Hay algunas islitas en el Caribe que siguen del lado de Maduro porque reciben algún petróleo regalado, obsequiado, dádivas, prebendas. Y luego, no toda la Unión Europea, no los 28 países, lamentablemente, algunos desertaron. Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Irlanda. Pero la gran mayoría y los países más importantes de Europa, Reino Unido, Francia, España y Alemania, entre ellos, dicen: Maduro es un dictador y tiene que irse. O sea que, de nuevo, Maduro niega lo que es un hecho.
Election victory last year is disputed. It is disputed by many people, and there are more than 50 governments now that have recognized Juan Guaidó as the interim president of Venezuela. 50, ¿de dónde sacas tú esa cifra? ¿De dónde sacas tú una cifra de verdad? Tú traes un esquema mental que debes revisar. Debes revisarlo. No te digo más, porque realmente ya queda de tu parte. Si eres una periodista objetiva, equilibrada, o solamente vienes a verificar tu campaña de guerra, la campaña de guerra de la BBC de Londres y de Occidente contra Venezuela. Bueno, la BBC no está en guerra contra Maduro, ni está en guerra contra nadie. Es un medio periodístico bastante confiable, bastante confiable. Los estándares periodísticos, éticos de la BBC de Londres son muy elevados. A mí no me darían trabajo en esa cadena. Jamás. Dirían, ese sujeto está trastornado, es un orate. O sea, Maduro está mal informado, patéticamente mal informado. Y es verdad que hasta la semana pasada eran 40 y pico países del mundo que no lo reconocían. Entonces no sé si son 40 y largos o 50 y pocos, pero da igual, porque es el mundo libre el que está con Guaidó, ¿no? Sin embargo, Maduro dice que Europa se ha alineado con Trump. But President Maduro, with respect, these are facts. These countries have now recognized the opposition leader here as the president. What would you say to them? Primero que no son 50. How Ni many do siquiera en la you Unión think? Europea no me corresponde a mí decirlo. Es una decena de países, de gobiernos de países, de gobiernos, que están alineados a la política de Donald Trump. Bueno, no sé, yo en América he contado que están con él Cuba, Nicaragua y Bolivia. Y tibiamente están con él México y Uruguay. Y dejamos de contar, ¿no? Ahora los mexicanos se enfadan conmigo cuando yo digo que México está con Maduro. Es verdad, no es que México está con... Es que el gobierno de López Obrador, son cosas distintas, ¿no? Porque hay un montón de mexicanos que están aterrados de que Maduro se vaya al exilio y elija México y no Cuba, ¿no? Y luego Maduro cree que puede burlarse del mundo, engatusarlo, embaucarlo, insistiendo en un embuste, en una patraña. Él, en mayo del año pasado, no ganó una elección limpia. Primero que nada porque todos sus principales competidores están inhabilitados de inscribir sus candidaturas. Entonces, ya la elección está viciada de origen. El señor López no puede ser candidato, el señor Capriles no puede ser candidato, la señora Machado tampoco. Entonces, esa ya no es una elección limpia. Si yo me presento a una reelección, y eso ya es fraudulento, y luego prohíbo que todos mis principales adversarios sean candidatos, eso es un fraude, ¿no? Pero sobre ese fraude se monta otro, y es que el padrón electoral venezolano no está depurado deliberadamente. Y entonces hay un montón de muertos que no han sido retirados del padrón, y votan todos ellos, y todos votan por Maduro. De modo que el fraude lo consuman de un modo bastante maléfico y eficaz los miles de espías, más de 22.000 cubanos que están en Caracas, que se inventan una votación colosal donde no la hubo. Y entonces Maduro se vanagloria y dice, yo saqué el 68% de los votos. Eso es humo, está vendiendo humo. Say it's up to the people to decide. Why not call a new presidential election a free and fair and credible election and let the people have their say? Bueno, puede haber un debate en cualquier país, quién debe ser primer ministro, quién debe ser presidente, pero todos los países tienen un cronograma electoral, tienen unas reglas electorales. Y el 20 de mayo del año pasado fuimos a la elección marcada por la Constitución para presidente de la República. Y yo gané con el 68% de los votos. Y muestra la Constitución en miniatura. Esa Constitución algún día también habrá que abolirla, darla de baja, ¿no? Porque esa Constitución la mandó a hacer Chávez como si fuera un traje de sastre a su medida. Tampoco es que esa Constitución son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en esa Constitución, escrita originalmente el año 99, para complacer al dictador que ya entonces era Chávez, solo que era un dictador inmensamente popular, pero que el pueblo lo acompañara, no lo convertía en un demócrata. Ya era un dictador. Y en esa Constitución no se permitía la reelección indefinida. O
O sea que ellos mismos han violentado una y tantas veces su propia constitución, ¿no? Luego Maduro dice, él cree que Trump está contra su dictadura por razones viciosamente racistas. Él se siente perseguido por el Ku Klux Klan y le pone una capucha al señor Trump. Y bueno, Trump fue convencido de reconocer a Guaidó como presidente interino constitucional por un señor que sería insospechable de ser racista del Ku Klux Klan, porque se llama Marco Rubio y es hijo de 2 cubanos. Entonces yo no creo que un hispano, hijo de 2 cubanos, podría ser un supremacista blanco. Él convenció a Trump de la política sobre Venezuela. You are confident now of a new victory. Why not have a new election? ¿Cuál es la lógica, razonamiento para repetir unas elecciones? Orla, por favor, le pido a Dios que te ilumine y que ilumine la opinión pública de la BBC. Es una guerra política del imperio estadounidense, de los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna, del Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela. Bueno, es estúpido en grado sumo, es un tonto de capirote, no tiene remedio, es una imbecilidad oceánica la del analfabeto Maduro. Oceánica, ¿no? Porque, fíjense, hay dictadores malvados en el mundo, lo ha habido a lo largo de la historia, ¿no? La libertad es una rareza entre nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a los mandones, a los espadones, a los caudillos, sobre todo en América. Pero hay dictadores profesionales, ¿no? El ruso es un dictador profesional. Putin es un hijo de Putin. El chino es un dictador profesional. Los chinos son comunistas solo para no convocar a elecciones libres. Pero la economía china es más capitalista y pro libre mercado y libre comercio y globalización que Trump. Entonces, Maduro es obstinada, testarudamente estúpido. Y por eso es que hay que removerlo del poder, ¿no? Porque ha desgraciado a un pueblo y Venezuela merece mejor suerte. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego vamos a repasar el encuentro hoy en la Casa Blanca entre el presidente colombiano Duque y Donald Trump. Se dijeron algunas cosas muy significativas, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Casa Blanca antes del sábado 23 de febrero diga, si ustedes, los militares venezolanos, los soldados, la guardia, disparan sobre la ayuda humanitaria, sobre los voluntarios que la van a cargar, se meten con nosotros. Es decir, tratar de meterles miedo, ¿no? Intimidarlos. Lo mismo que hicieron con Guaidó. Sobre Guaidó, la Casa Blanca y sus halcones dijeron, si ustedes lo arrestan y lo meten en un calabozo, se las van a ver con nosotros. Y por eso no lo han tocado. Entonces, es importantísimo que la Casa Blanca blinde a la ayuda humanitaria antes del 23 de febrero. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Es miércoles 13 de febrero. En un momentito voy a conversar con Ervin Hoyos, colombiano, periodista, corresponsal de guerra, víctima de las FARC. Precisamente hoy, en un segundito lo vamos a ver, el presidente de su país, Duque, se ha reunido con Trump. Pero antes, 2 o 3 cosas más de Maduro, porque hoy registramos que dio varias entrevistas, no solo a esta, a la BBC, de la que salió muy mal parado, evidentemente, ¿no? Porque si no es un mitómano irredento, entonces se cree sus propias mentiras, ¿no? Que es todavía más peligroso. Maduro dio una entrevista a Euronews. La periodista no fue tan belicosa, fue más complaciente, y Maduro dijo que él es un líder inmensamente popular y querido por la gente. Si yo no entendiera la situación de mi país, no fuera presidente, electo y reelecto. Nosotros entendemos, porque yo vengo del pueblo. Tú debes saber, Annalise, que yo no me eduqué en Harvard ni en la Escuela de las Américas, ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, en nombre del pueblo, y todos los días estoy junto al pueblo. Tengo contacto permanente y sé exactamente qué sucede. Bueno, está nervioso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo como un boxeador que está a punto de desplomarse, de caer, pero hay que darle los últimos 2 o 3 golpes finales para noquearlo, ¿no?
Luego, conversando amablemente con esta reportera, que podría haber sido un poquito más aguerrida, Maduro dijo que Guaidó era solo una circunstancia pasajera. Está muy equivocado y pronto se va a enterar de cuán equivocado está. Entonces no hay negociación en curso con Guaidó, con Juan Guaidó ese señor. No, es la oposición, hay que hablar de la oposición. Él es una circunstancia que va a pasar. Hay que ver la oposición en su conjunto que está pensando, de verdad. ¿Y con la oposición están hablando ustedes? Siempre, todavía no es público, pero siempre tenemos vehículos de conversación, de entendimiento. Es lo contrario, ¿no? Maduro, en la historia de Venezuela y de América Latina, porque lo que se juega en Venezuela ahora es la libertad, ¿no es cierto? Y por eso estamos volcados apasionadamente a esa causa. Maduro es una mancha en la historia de América Latina, ¿no? Ha habido muchos, demasiados dictadores militares y de otra índole en nuestra región, ¿no? Maduro probablemente el más estúpido y el más repudiado, ¿no? Y mucho más tonto que Chávez, lo que ya es bastante decir, ¿no? O sea que Maduro pasará a la historia como una mancha, como un tumor, como una verruga en el tejido social venezolano. Y será pasajero como un flato, como una flatulencia, que hiede un poco y luego pasa y se va. Eso es Maduro, es solo una ventosidad en la historia de Venezuela. Guaidó es lo contrario, ¿no? Guaidó es una luz, y esa luz, de momento, ilumina el camino, ¿no? Ilumina el camino, llena de esperanza. Maduro, ya digo, le da una entrevista a cualquiera, es decir, pasa un peatón y Maduro le dice, entrevístame por favor, porque este señor, yo no sé en qué cadena trabaja o qué canal representa, pero yo creo que lo secuestraron y lo sentaron allí y Maduro siguió infligiéndole a este pobre señor sus zarandajas, sus paparruchadas. Ellos no pueden inventar que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como inventaron en Irak. No pueden inventar que aquí hay masacres, como inventaron en Libia. Entonces nos fabrican una crisis para, con un objetivo noble, entre comillas, hacer una intervención humanitaria. Yo digo que a ese señor lo secuestraron en el aeropuerto de Maiquetía. No tenía idea, probablemente no habla español, ¿no? Pero está aterrado. Y luego, que un dictador analfabeto pose delante de unos libros no lo hace culto, ni lo hace familiarizado con esos libros, ¿no? No los ha leído y se nota, Bueno, vamos a lo de Trump con Duque. Duque llegó tempranito hoy a la Casa Blanca acompañado de su mujer. Duque ha vivido largos años en Washington, tantos como 12 o 13, habla muy bien el inglés, casi mejor que Trump. Y tuvieron una buena relación, una relación muy cordial. Esta fue la llegada primero antes de las declaraciones. Luego Trump dijo que hablarían de drogas, que es un tema que a mí siempre me apasiona, y de Venezuela. We're working on many things together. Eradication of drugs in Colombia and outside of Colombia, and obviously Venezuela, the military, so many different elements, including trade. But I think today a lot of it will be devoted to discussing Venezuela and what's happening in Venezuela. We have a very close picture. It's in turmoil right now. People are being treated very badly. And it's a very sad thing to witness, especially since we're so close. Le preguntaron a Trump si está considerando una solución militar para el apocalipsis en Venezuela, y su respuesta fue, a mi modo de ver, satisfactoria.
Consider any military solution for Venezuela? Well, I think there are a number of solutions, a number of different options, and we look at all options. And are you thinking in sending troops to Colombia like... I never talk about that. Pero sí, por supuesto, cuando le preguntaron si tiene un plan B y si ese plan B podría entrañar el uso de la fuerza militar, no necesariamente solo de los Estados Unidos, podría ser una fuerza multinacional, con tropas también del Canadá, por ejemplo, ¿no? O de Brasil. En esto Duque se cohíbe bastante. Duque no quiere que los soldados colombianos intervengan en modo alguno. Pero la respuesta de Trump fue, me parece a mí, también positiva, risueña, pero positiva. A solution for Venezuela? Well, I think there are a number of solutions, a number of different options, and we look at all options. I always have plan B and C and D and E and F. I have great flexibility. I probably have more flexibility than any man that's ever been in this office. So we'll see. But there are many plans, and we'll see where we go. Right now, we're in an incredible period. I saw the tremendous numbers of people yesterday. You know, you're talking about during the week, just numbers that you rarely see anything like at the protests. So we'll see what a lot of things are happening in Venezuela that people don't know about. And there's a lot of support for what we're doing and for the people that we're talking to. A lot of support, tremendous support. A mí, por supuesto, el plan que me interesa más es el F, ¿no? Yo comenzaría por el F, ¿no? El E y el F son los que más me interesan, porque son los que van a funcionar. El A, ese no va a funcionar. El A consiste en convencer a Maduro de que está equivocado, de que convoque elecciones libres, con un árbitro electoral confiable, que entregue el poder, que se someta a la justicia. Eso no va a ocurrir. No lo vamos a reformar moralmente. Es imposible adecentarlo. Eso no va a ocurrir. La única manera, para mí, puedo estar equivocado, ¿no? Pero esto es lo que creo de veras. La única manera de derrotarlo es usar una fuerza superior a la suya, que además es una fuerza innoble la suya, ¿no? Innoble, porque han secuestrado las armas de la República para usarlas contra el pueblo indefenso. O sea que en esto el presidente Trump va a tener tarde o temprano que tomar una decisión capital, ¿no? Acompaña a sus palabras de hechos concretos, o sea, de músculos, o no, o nos quedamos solo en la floritura retórica. Esto es lo que está por verse, ¿no? Porque yo sí creo capaces, si no a los soldados venezolanos, a los mercenarios rusos que ha mandado Putin a Venezuela, los creo capaces de disparar el sábado 23 sobre la primera avanzada de la ayuda humanitaria. Y en ese momento, ¿qué hace el mundo libre por Venezuela? ¿Cómo acompañamos a Venezuela en ese momento sobre la sangre recién derramada? No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, fracasó el operativo, ganó Maduro. Trump, entre tanto, expresa su gran respeto por Juan Guaidó. Well, I have great respect for the man that many people think is the real president of Venezuela. He's very brave. It's a very brave situation, what he's doing, as you know. I've seen what's happened in the streets, and I've seen what's happened with executions, so I really give him a lot of credit. And I think it's going to work out very well. También fue bastante enfático el presidente Trump en decir que es un gravísimo error de la dictadura bloquear, obstruir la entrada de la ayuda humanitaria. En esto Maduro podría haber sido mínimamente astuto y decir, bueno, vamos a mandar a Cáritas, a la Iglesia Católica, a la Cruz Roja, a que reciban la ayuda y la repartan, ¿no? Pero Maduro ha dicho no entra nadie y entonces la tensión escala. They have to be able to let the food in, and in many cases it's getting in. They blocked one of the bridges, but they haven't been able to block the others. They'd like to try. I think he's making a terrible mistake by not allowing that to happen. It's showing bad things, and really we're trying to get food to people that are starving. You have people starving in Venezuela, and it just shows what can happen with the wrong government. You have the wrong government, bad things happen, but you have many, many people that are in really trouble for just hunger. And so we are delivering, and we're sending tremendous amounts of food and other things, supplies. La gran pregunta es, ¿tendrá Trump la determinación, el liderazgo de intervenir en Venezuela militarmente, como hizo Bush papá en Panamá del año 89? Esto está por verse. Ojalá que sí. Marco Rubio está tratando de convencerlo.
Y el argumento no es solo uno de índole moral, ¿no? O sea, hay un genocidio en Venezuela. Venezuela es parte de América, es parte del vecindario y tienes que detenerlo. Pero también interviene aquí el cálculo político. Trump tiene que entender que si él libera a Venezuela y quizás también a Cuba, una cosa va atada a la otra. El próximo año hay elecciones presidenciales y con toda seguridad la Florida, que es un estado clave, se lo agradecería tanto, ¿no? Él ganó la Florida en la elección que lo llevó a la Casa Blanca. Y si quiere volver a ganarla, yo creo que haría muy bien en liberar a Venezuela. Además pasaría a la historia, ¿no? No es tan fácil pasar a la historia. Tiene una oportunidad crucial, ojalá no la dilapide, porque Duque estuvo ahí acompañándolo también y diciendo que es un crimen, inefable, innombrable lo que está haciendo Maduro. Creo que tenemos que dar un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y tenemos que asegurar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano. Y Colombia está altamente comprometida en recibir esta ayuda de Estados Unidos y de otros países para que pueda llegar a Venezuela y ayudar a los venezolanos. Después de la pausa le voy a preguntar a mi invitado, que es colombiano, que fue secuestrado por las FARC hace 25 años y que ahora defiende a las víctimas de ese grupo terrorista. Además es periodista y corresponsal de guerra, Ervin Hoyos. ¿Qué cree que va a pasar con el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Y qué cree él que debería hacer el presidente Duque para que esa operación no fracase? Regresamos después de la pausa con Ervin Hoyos. No se lo pierdan, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche y él lo vive acá, está de paso y se lo agradecemos tanto a Ervin Hoyos. Él es periodista, corresponsal de guerra, fue secuestrado por las FARC hace 25 años, el año 94. Y desde entonces, desde que recuperó su libertad, quiero decir, se ha dedicado a defender a las víctimas. Y por eso las FARC lo odian bastante. Un aplauso para Ervin Hoyos, por favor. Gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué crees que va a pasar el sábado 23 de febrero con la ayuda humanitaria? ¿Crees que va a entrar efectivamente a Venezuela y que va a llegar a la gente correcta? Yo creo que el régimen, como usted lo señalaba, está acorralado. Están amedrentados de ver qué va a ocurrir y se van a escudar en que esta ayuda humanitaria puede ser la estrategia para una intervención militar y puede haber el riesgo que ataquen. Estamos en un grave riesgo que pueden aprovechar incluso ellos mismos un autosaboteo para justificar Delcy alguna Rodríguez acción. Ayer decía, yo le llamo Delcy la fea, tú sabes. Sí, sí. La hija del guerrillero La Rodríguez. hija del trotskista que secuestraron. Sí, sí, sí. Delcy decía que en las cajas de comida hay armas escondidas y que la comida está envenenada, es cancerígena para matar a los venezolanos. O sea, ¿tú crees que la dictadura puede tratar de hacer algún tipo de trampa con la ayuda? A ver, el G2 está metido en todo esto. Sí. El G2 es la estrategia de inteligencia que tiene Maduro para justificar acciones. El dron ese que vimos todos en televisión, esa es una estrategia del G2. Eso no hubo ahí tal cual atentado. Ellos están preparando acciones... En ese punto tenemos una discrepancia. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero bueno, y esa es tu versión. Yo tengo otra. Yo sí creo que fue un atentado real. Sí. Sí. Bueno, nosotros tenemos... O sea, yo me reuní con ellos antes, lo he contado acá. Solo que tú no ves el programa. Ahora, tú me puedes decir, esos que se reunieron contigo y que te dijeron el 4 de agosto vamos a matar a Maduro, a lo mejor eran espías cubanos también. Quizá puede ser, nunca se sabe. Está buena esa. Me hubiera yo unido también a ese grupo. Sí, me pidieron plata. Yo les dije estoy un poco corto de efectivo, pero querían que les comprara un dron más. Lástima que fracasaron, ¿no? Sí, el G2 está metido en la frontera, el G2 está controlando en este momento las milicias que están llevando incluso de Colombia, Jaime. Mire, esta semana, por desmovilizados de las FARC que entregaron las armas que están en los espacios territoriales dentro de Colombia, que están concentrados, pues han llegado ahí grupos que vienen de Venezuela a ofrecerle a los que han sido comandantes de las FARC
irse a dirigir grupos de resistencia para favorecer al régimen. O sea, guerrilleros que están entrenados son en manejo de armas, son mercenarios, en explosivos, mercenarios, llevárselos los contratan, a dirigir, claro, contratados. Eso fue en esta semana. ¿Y han cruzado la frontera? Ya hay más de 380 que no están, de los cuales yo digo que no los 380, pero por lo menos 50, 100 ya están en territorio venezolano controlando las... Que son ex terroristas de las FARC, claro, que ahora la dictadura venezolana les paga para matar. Allá están, luego están los mercenarios que ha mandado Putin. Tú sabes que Putin mandó un avión 777 cargado de centenares de mercenarios. Y hay gente ya de Hezbollah allí. Sí, claro. Hay gente de Hezbollah. Están los comandos del ELN que hacen presencia, que son comandos armados, que están armados hace muchos años dentro de Venezuela. Pero entonces la pregunta es, Servi, porque creo que todavía no me la has respondido, pero quizá vas a llegar eventualmente. ¿Tú crees que Maduro va a decir disparen a las cajas de leche? O sea, una cosa es dispararle a un marine y otra cosa es dispararle a una caja de leche. No tiene el mismo prestigio dispararle a una caja de leche. Primero, ¿Maduro va a dar esa orden? Y segundo, ¿la van a acatar sus soldados? Ahí está la cosa difícil. ¿Qué crees tú? Pero Diosdado, acuérdese que Diosdado, más que cualquier otra cosa, es el jefe de un cartel. Correcto. Es el jefe del cartel de los soles. Es el primero que no le conviene la intervención que se pueda dar ahí, porque esta intervención para ellos va a significar el desplome del régimen. Sí, sí. Detrás de esto... Entonces, ¿tú crees que sí van a decir disparen? Yo tengo mucho temor que va a haber algo difícil. Yo también. Ahora, si estamos asumiendo que la dictadura venezolana es lo bastante ruin y desalmada como para decir disparen, ¿no? Son invasores, disparen. Y estamos asumiendo que la soldadesca va a obedecer esa orden abyecta, ¿no? ¿Cómo podríamos blindar a la ayuda humanitaria o custodiarla apropiadamente? Yo creo que es importante, Jaime, entender que una cosa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha tenido una formación castrense militar, y otra son los milicianos que acaba de incorporar Nicolás Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos milicianos no saben disparar, hombre. Ese es el problema. Que como no saben, no tienen formación, no tienen la mística militar, estos son capaces y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Ahí es donde está el mayor riesgo. Y muy seguramente... Yo no creo que tanto los milicianos, Servi. Yo creo que más los mercenarios rusos, estos otros mercenarios colombianos que yo eso no les duele el pueblo, eso no les duele el país. Claro. Están ganando dinero, les están ofreciendo entre $2.000 y $5.000, más todo lo que en algún momento que se presente la situación tensa en Venezuela, ellos les han ofrecido incluso lo que incauten, lo que le quiten a la gente, joyas, dinero, es para ellos. Entonces tienen muchas motivaciones. O sea, ¿tú crees que lo más probable es que el sábado 23 de febrero ocurra un baño de sangre en la frontera? Yo tengo mucho temor que utilicen una estrategia para que algo ocurra, para que se reprima la ayuda humanitaria, y una vez reprimida la ayuda humanitaria, el régimen va a buscar decir, eso no fuimos nosotros. ¿En qué estás pensando? No entiendo. ¿Cuál sería esa estrategia? Una estrategia, como hay grupos, y ellos hablan de paramilitares, ¿sí? La vez, recuerda, cuando capturaron casi 200 muchachos, que se los llevaron, los metieron, ya dijeron que eran militares contra Chávez. Era que el can de llevaron, porque mujeres, se puede dar, se queda por ti. Son capaces de infiltrar el horario, y de disparar, exactamente, para generar la provocación también de la Fuerza Armada. Cuando yo digo que Duque ha soldados colombianos, soy está totalmente bien informado. El colombiano tiene una visión humanitaria, pero los soldados... Entonces, señor presidente, ¿cómo explicar? Para eso algunas están integrados a la iglesia, organizaciones venezolanas que existen oportunidad a los mismos militares, que ellos los que de Venezuela, o sea, ellos están en un sector del militar venezolano, quieren que la ayuda llegue, están facilitando que la ayuda llegue, todos han pedido incluso el avance. O sea, hay una eso es viable, eso es viable. En Cúcuta, tú puedes pretender que los venezolanos crucen la ruta y cojan la comida. Lo hacen civil. Si esa no es del Maduro. Maduro da esa orden. Desde ahora el plan es que entre con voluntarios. Con voluntarios. Y la represión, la acción se va a dar en ese momento en que empiezan a cruzar el puente. Sí. Allí va a empezar acción. Ahora, y ahí se puede medir la acción que se puede dar en la frontera. A partir de allí pueden tomar decisiones. Yo creo que misiones militares son lo penúltimo, observancia es el cuanto de las acciones de los lados. De acuerdo, siempre primero la vida, la misión.
riesgo. Sí, yo creo que hay dos cosas que quería anular a esta historia, ¿no? El índice 324. La primera, que sea muchísima la gente que lleva la ayuda humanitaria, muchísima, ¿no? Centenares de miles de personas, un mar humano. Disparar sobre tanta gente... Ojalá que lleven, yo decía que ojalá que llevaran niños delante, ¿no? Que fueran niños, que fueran yo no haría mujeres. eso. No, porque al final los niños son ante la adversión... No, estás equivocado. No, tú no puedes traficar políticamente con los niños, ni para un lado ni para el otro. Yo pondría en la primera fila no a los niños ni a los bomberos. Yo pondría a soldados, con más poder de fuego que Maduro, Erwin. No, porque ahí sí se genera una provocación. El tema es humanitario, el tema es de sensibilidad. Aquí están dos países unidos en una línea invisible en donde la sensibilidad será lo único que logra parar el fuego. Si tú le metes tropa a eso, es una provocación inmediata. O sea, ahí la reacción inmediata es legítima de fuego. Depende. Puede ser tropa con cascos azules desarmada. ¿Me explico? No, digamos que con la, podríamos decir, locura de Maduro, meterle tropas, él inmediatamente va a decir que son tropas extranjeras que están invadiendo el territorio, violando la soberanía y encuentra justificaciones así vayan desarmados. El presidente constitucional Guaidó solicitó la entrada de la ayuda humanitaria. Mire, es un régimen manejado por locos y por narcotraficantes. O sea, ahí no hay unos niveles de cordura. Sí, pero por eso con niños no lo vamos a derrotar. Bueno, yo digo niños porque pensando en la sensibilidad que despiertan los niños, ¿quién se atrevería a agredir niños? Pero tú no pondrías a tu hijo, y yo tampoco, pues no seas tampoco tan chiflado. ¿Cómo vas a poner niños ahí? Es una locura, una locura. No, aquí el problema... ¿Tú crees que Duque tiene razón cuando dice no vamos a poner soldados? Duque tiene razón en el sentido que él no puede generar una provocación también de ese nivel. Recordemos que estamos frente también a otro ejército del vecino país. El ejército colombiano aplasta en 3 días al venezolano. Sí, pero no es la idea, Jaime. ¿No es la idea de quién? No es la idea que el ejército colombiano llegue a generar una intromisión en este momento. ¿Sabe cuál es la forma más sana de caer el régimen? La forma más sana es facilitarle todo el empoderamiento a la población civil para que el régimen lo tumbe directamente la oposición, los civiles. Esa es la caída legítima del régimen. Sí. Pero si cualquier fuerza, sea Colombia, sea Estados Unidos, pisa suelo venezolano, le dan la razón a Rusia, le dan la razón a China, le dan la razón a los que están aliados de él y se nos forma el polvorín en toda Latinoamérica. Justamente Maduro está esperando... No se forma ni medio polvorín en toda Latinoamérica. ¿Tú te acuerdas lo que fue la invasión de Bush papá a Panamá? Sí, claro. ¿Cuánto duró? Claro. Bueno, duró 2 semanas. Sí. Noriega fue corriendo a la Anunciatura. Pero murieron 20 y pico soldados de Estados Unidos y 200 soldados panameños. Sí, 200 más o menos. Y ya está, no fue un polvorín en toda la región, no. Ahora, yo no te digo que eso sea lo primero, sí, pero si disparan sobre la ayuda humanitaria, lo que pasa es y, que... déjame terminar, sí, y masacran a los voluntarios, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la represalia proporcional que toma la América Libre? Dime tú, ¿qué hacemos? Ahí tendría que inmediatamente, si se genera... ¿A quién mandamos? ¿A la Cruz Roja? No, ahí sí ya, es que el gobierno de los Estados Unidos lo dijo. Si tocan a la misión humanitaria, se está metiendo con la comunidad entonces internacional. Se crea una fuerza armada multinacional que a solicitud del presidente constitucional Guaidó entra con la ayuda humanitaria para acabar con la dictadura. Ahí yo creería que puede darse un fenómeno, y fue lo que pasó en Egipto. Recuerda, yo estaba en Egipto cuando la caída de los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes generaron la represión contra el pueblo egipcio, y cuando ya se exageró la fuerza y empezaron a agredir al pueblo, inmediatamente el ejército dijo, la Constitución dice que tenemos que estar del lado del pueblo, y le dieron la espalda inmediatamente al gobierno y cae el régimen. Sí, pero para eso tiene que haber 1 millón o 2 millones de personas cargando la comida. Claro. Por eso decía yo, el mar humano es fundamental. Y lo otro es que Trump, o Marco Rubio, o Pompeo, o cualquiera de ellos, ¿no?, diga, si ustedes tocan a uno de los voluntarios, nosotros vamos a tener que entrar. Esa es la frase. Cuando tú dices no se puede usar la amenaza militar, yo creo que estás profundamente equivocado, porque es la única manera de proteger a los voluntarios, es decir, tú los tocas, te las ves con nosotros. Pero yo no veo al presidente Duque en la decisión
de poner un soldado colombiano en tierra venezolana. Es así, lamentablemente, pero es así. No lo va a hacer. ¿Y a Bolsonaro? No lo va a hacer. Bolsonaro es demasiado monte lo que hay ahí entre Venezuela y Brasil. Meter tropa por esa selva inexpugnable es muy difícil. Nosotros tenemos ciudad al lado. Es distinta la posición geoestratégica. ¿Y a ti te molestaría mucho que si la dictadura venezolana masacra a los voluntarios de la ayuda humanitaria y provoca decenas o centenares de muertos, más muertos, ¿no?, sobre los 300 o 400 de mediados del año 17, sobre los casi 100 de la tercera semana de enero de este año, ¿te molestaría mucho que Trump dijera hasta aquí hemos llegado y vamos a entrar? No, esa es una decisión de la misma posición que ha tenido Estados Unidos dentro de la política exterior. Es decir, la política exterior de los Estados Unidos está marcada en la defensa de los derechos de pueblos. Es un deber moral, es un deber moral, es un genocidio. En Medio Oriente, ha intervenido en los países más lejanos del mundo, ¿cómo no va a intervenir en Venezuela? Pero mira, tú que eres corresponsal de guerra, a mediados de los 90, Clinton era presidente de este país y había un genocidio en el centro de Europa, en los Balcanes. Y Milosevic estaba matando a todo el que no era serbio. Era una carnicería. Tuve la oportunidad de estar y Europa no hacía nada. Claro. ¿Lo recuerdas? Claro, total. Y Clinton dijo, vamos a usar la aviación militar para detener ese genocidio. Y era en Europa, no era en América del Sur. Tuvo que pasar por encima de la ONU y apoyarse con la OTAN para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Tú dices que los chinos se van a asustar o molestar. Bueno, que se molesten, pues. Les molesten los chinos. Putin. Después ellos fríen un perro, se lo comen y ya están contentos. Putin. No vamos a pensar que va a ser Putin o no va a ser Putin. Putin invade Ucrania, Crimea, Siria, él hace lo que le da la gana. ¿Me vas a decir que Estados Unidos no puede defender la libertad en América? No, sí la puede defender, sí, y la debe defender. Se requiere una voluntad política internacional. Estados Unidos la tiene, están necesitando una justificación y ojalá que esa justificación que están necesitando no sea Colombia el que la genere porque sería el provocador, pero en el caso de que sea Venezuela el que genera una agresión no justificada contra esa población de voluntarios que van a llevar la ayuda, entonces tiene que haber una respuesta. La comunidad internacional tiene que dar una respuesta. Tiene que haber una respuesta, ¿no? Tiene que haber una respuesta. Ahora mira, también puede ocurrir, estamos siendo supremamente pesimistas tú y yo, porque puede ocurrir el 23 de febrero. Como puede ser que no pase nada y los dejen que las fuerzas militares digan no disparamos, señor Maduro, no disparamos sobre el pueblo y la comida. Hasta aquí hemos llegado. Y entonces que Maduro caiga porque los militares se pliegan del lado de la comida y del pueblo. Imaginémonos que pase, lo vuelvo y le pongo el caso de Egipto, cuando los militares le empezaron a poner claveles en los tanques de guerra. Un gesto de esos, ponerle claveles en los fusiles, lo dejan desarmado. Bueno, igualmente tú sabes bien que en Egipto había una dictadura, la de Mubarak y sus hijos, y ahora hay otra dictadura, la de Al-Sisi. Pasaron a otra. Así que, ¿tú tienes hijos pequeños? Tengo uno de 15 años. ¿Estará viendo el programa? No creo, pero lo va a ver después grabado. Esperemos que no lo vea. Porque los niños de Colombia y Venezuela te van a querer menos hoy, Erwin, hoy. No, yo creo que, a ver, mi hijo está criado bajo un concepto de que debe defender la libertad. Él a los 13 años me decía, yo quiero ir al ejército. Y él hoy en día está convencido que va a entrar al ejército de Colombia. Sí. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un gran placer conversar contigo. Sé que eres un campeón, dándole la pelea a las FARC. Estamos contigo siempre, Erwin Hoyos. Perdona que nos ha capturado el tema venezolano, ¿no? Sí, claro. Pero nuestro corazón está ahí en este momento, ¿no? ¿Tú votaste por Duque? Yo voté por Iván Duque. ¿Lo has dudado, No, porque pensé que me la ibas a jugar con Santos. Yo voté por Duque porque lo apoyamos desde la Federación de Víctimas de las FARC. Fue una decisión sine qua non apoyarlo porque él se comprometió con la defensa de las víctimas de las FARC, sobre todo llevar a los violadores de niñas que fueron sometidas a abortos forzados en las FARC, llevarlos a la justicia. Estamos esperando eso. Tiene que ponerse más duro Duque con los cubanos, con la dictadura cubana, que entreguen a los cabecillas del ELN que mandaron a poner la bomba en la escuela de cadetes, ¿no? Ahí hay mucho por hacer todavía. El ELN
viene de la línea castrista, las FARC vienen de la línea castrista. Este fenómeno de socialismo, de comunismo es el que nos está literalmente golpeando a los colombianos, el que destrozó la economía venezolana. El corazón del problema latinoamericano está en Cuba. Yo creo que si se lograra hacer una carambola de 3 bandas, liberando a Venezuela y por el lado a Cuba, estaríamos salvando el continente. Si Trump decidiera que quiere hacerlo, puede hacerlo fácilmente, sin oposición alguna. Sí. Con el aplauso. Con el aplauso. Por eso, y pasa la historia. Gracias, gracias. Gracias por haber venido. Un aplauso para Erwin Hoyos, por favor. Regresamos después de la pausa. Este segmento es presentado por La Colonia. Elija su destino. ¿Quién me puede decir qué es lo más importante de President's Day? A ver, Jorgito. ¡Ya te lo 49! Sí, porque desde hoy y hasta President's Day regresa la mejor oferta Rana. Llévate estos muebles. Renueva tu casa. Encuentra la tienda más cercana en ranafurniture.com. Univista Insurance nació en Miami con una simple visión: ofrecer la mejor cobertura y servicio al mejor precio. Hoy contamos con más de 130 oficinas en la Florida y más de 1000 agentes dedicados a servirle a nuestra comunidad. No hay razón para pagar de más. Con una llamada puede ahorrar mucho dinero en seguro de auto, seguro de casa, comercial, seguro de salud y seguro de vida. Estamos 3. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Ustedes saben que Elliot Abrams es un señor que está trabajando en el despacho Venezuela del gobierno de Trump. Hoy fue a rendir testimonio al Congreso de Estados Unidos y algunas personas provocadoras interrumpieron a gritos su presentación. Thank you for the opportunity to testify on our efforts to restore democracy in Venezuela. Don't listen to war criminals. Hold on. Elliot Abrams supported genocide in Iraq. Elliot Abrams is going to send weapons to Venezuelan right-wing factions to cause a genocide in Guatemala and El Salvador. Join Code Pink and answer coalition. No to Venezuela! Okay. Lo interrumpieron esa vez y varias veces más. Uno sospecha que esos activistas podrían haber sido estimulados monetariamente, ¿no? Finalmente, cuando lo dejaron hablar, el señor Abrams dijo que van a retirar visas a los jueces espurios del tribunal chavista. Last week I announced visa restrictions and revocations on members of the illegitimate Constituent Assembly. Today we can add we have imposed visa restrictions and revoked visas on members of the TSJ, the illegitimate Supreme Court. But we will also provide off-ramps to those who will do what is right for the Venezuelan people. We'll support Venezuela's interim president, the National Assembly, the new government, and its aspirations to create a new Venezuela. We'll continue pressing our humanitarian assistance delivery with the help of regional partners and the international community. Entre tanto, en el Vaticano, presionado por muchísima gente que le exige que tome partido por los que sufren en Venezuela, o sea, los pobres, los que no tienen que comer, el Papa argentino, que es bastante sospechoso por ser jesuita y peronista, de tener alguna simpatía inexplicable por el chavismo, dejó filtrar a la prensa una carta que él le habría mandado a Maduro la semana pasada, hace pocos días, el 7 de febrero. En esa carta el Papa no lo trata de presidente, sino de señor. Según Corriere della Sera, el protocolo para el destinatario se limitó a excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, sin mencionar el cargo de presidente de Venezuela. Está fechada el 7 de febrero de 2019 y destaca que los encuentros en los que el Vaticano fue mediador desde finales de 2016 fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones
no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. Afirmó que las palabras parecían deslegitimar las buenas intenciones que se habían escrito. Es una carta de casi 3 páginas y es la respuesta del Papa a la 10ª solicitud de mediación por parte del régimen de Maduro. El pontífice dice que es necesario evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. El problema es que ya se está derramando un montón de sangre en Venezuela. Este año, el anterior y todos los precedentes. Hace 20 años. Hay mucha sangre derramada. Este es un fragmento de la carta del Papa a Maduro. Desafortunadamente todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. María Corina Machado está contenta con este gesto del Papa. Ella lo interpreta como una distancia que toma Francisco de Maduro. Sin lugar a duda, no es poca cosa que el Vaticano haya decidido dar a conocer extractos de la carta que le ha enviado el Papa Francisco al señor Nicolás Maduro. Y precisamente el hecho que comience así, llamándolo señor Maduro, evidencia un cambio de postura por parte del Vaticano, porque es ya no reconocerlo públicamente como presidente que no lo es. Es la demostración, además, que el Vaticano y en particular el Papa Francisco ha escuchado el reclamo del pueblo de Venezuela y, desde luego, el reclamo de la Iglesia venezolana. Bueno, y no alcanza con eso, a mi modo de ver. El Papa mínimamente podría decir que la ayuda humanitaria tiene que entrar. Yo no le pido al Papa que le pida a Trump una invasión militar. No le pido tanto. Pero sí podría decir que entre la ayuda humanitaria, ¿no? Sí podría decir, en Venezuela se violan los derechos humanos. Se supone que la Iglesia, las iglesias, tienen que estar del lado de los que sufren, no del lado de los opresores, de los verdugos. Pero históricamente, muy a menudo, las iglesias prefieren estar del lado de los mandones, de los matones, ¿eh? Este curita venezolano dice algo que a mí me parece... Yo no estoy de acuerdo con él. Él dice, nosotros somos neutrales, no estamos ni con Maduro ni con Guaidó. ¿De veras? Plantear como se ha planteado que si la iglesia venezolana está con Maduro o está con Guaidó, nosotros estamos con el pueblo de Venezuela. Y lo que hemos repetido a través de innumerables documentos es que nos encontramos en una situación de una ilegitimidad de origen e ilegitimidad sobre todo en el ejercicio, que es lo que lo hace pues moralmente no solamente inaceptable, sino que es reprobable pues desde todo punto de vista. Pero entonces, señor Porras, Baltasar Porras, si a usted le parece que Maduro es moralmente inaceptable, moralmente reprobable, y usted quiere estar del lado del pueblo, siga ese raciocinio hasta las últimas consecuencias, no sea pusilánime. Es muy fácil decir yo soy neutral. No se puede ser neutral cuando hay un secuestrador y un rehén. Usted dice yo soy neutral. ¿Cómo va a ser neutral? Hay que romper esa cadena y liberar al rehén. Entonces, quien representa legítimamente al pueblo de Venezuela es Guaidó. No tenga usted miedo de decirlo, por el amor de Dios. Hay casi 50 países en el mundo que lo dicen, y usted, que es uno de los jefes de la Iglesia Católica en Venezuela, guarda silencio en 7 idiomas y dice somos neutrales. O como dice el portavoz del Papa, neutrales pero positivos. En serio, ¿positivos a favor de quién? Toda neutralidad beneficia al opresor, al secuestrador. Regresamos después de la pausa. Bueno, muchísimas gracias a todos por vernos y a la gente que ha venido aquí con tanta energía y con tanto entusiasmo. El lunes es feriado, no vamos a salir en vivo. Y el martes es mi cumpleaños, o sea que quizá no salgamos en vivo. Cae Maduro y nos vemos en La Fontana, ¿eh? Buen fin de semana. Chao, chao.